Yo voy a trabajar en esta mañana el otro lado de la sesión de ayer. Ayer yo me coloqué en el lado de la política local, entendiendo por política local o bien lo que hacen las administraciones más próximas o bien lo que se hace en el ámbito comunitario. Ahora, colocado en el otro extremo, voy a pensar, voy a colocarme en lo que hacen las administraciones metropolitanas, las de las grandes ciudades, que en este caso no son muchas ni es fácil de definir qué es una gran ciudad, y que voy a tratar de empezar un poco más adelante por, más que definir una gran ciudad, definir la experiencia urbana y la experiencia personal en una gran ciudad, para tratar a partir de ahí de encontrar algunas líneas de trabajo. Entonces, este es el gran tema de las políticas culturales metropolitanas, las tensiones entre los sectores, las políticas de proximidad y las políticas generales. Y buscaré atender a estas grandes ideas, ¿no? Las metrópolis como nodos de la economía global, las grandes líneas actuales de las políticas culturales metropolitanas, que casi en todas las grandes ciudades se están centrando en el tema de la creatividad, y los problemas de articulación de las políticas culturales metropolitanas con el ámbito local. Este es el mapa del mundo. El mapa del mundo de las ciudades es un estudio que hicieron unos geógrafos hace 10 años y que buscaban hacer un ranking de ciudades. En este ranking de ciudades, para este ranking de ciudades utilizaron 4 criterios, de ciudades globales, 4 criterios. Servicios financieros, servicios legales, servicios de contabilidad y servicios de publicidad. Analizaron dónde estaban asentadas estos 4 grandes servicios, dónde estaban las matrices o cómo se conectaban las ciudades, y establecieron a partir de eso un ranking entre unas ciudades que llamaron alfa, que serían propiamente las ciudades globales, unas ciudades beta en un segundo rango, unas ciudades gamma en este tercer rango. Si miramos esto como América, las ciudades alfa de América serían Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Las ciudades alfa de Europa serían París, Londres, Frankfurt, Milán. Las ciudades alfa de Asia serían Singapur, Hong Kong, Tokio. A partir de esto van haciendo un ranqueo, una clasificación de las ciudades. Sao Paulo y la Ciudad de México, por ejemplo, serían para el continente latinoamericano ciudades importantes, pero de un orden menor. Y va colocando. Es interesante, por ejemplo, como esto no está en relación con el tamaño, obviamente, porque una ciudad como Zúrich, ¿no? Que es una pequeña ciudad, aparece también, ¿no?, con un gran nivel de presencia global, similar al de Sao Paulo o al de México. Se trata, entonces, lo que clasificaron estos geógrafos no es el tamaño, ni necesariamente la potencialidad económica de estas urbes, sino lo que tiene que ver con estos 4 criterios, que son, repito, servicios financieros, servicios contables, servicios de publicidad y servicios legales, para imaginar las ciudades globales. Ayer Eduard Miralles hablaba de que las ciudades se han emancipado relativamente del territorio y comienzan más bien a configurarse
como puertos. Una ciudad global, en realidad, es un nodo del que parten haces de comunicación. En un estudio posterior a este trabajo, incluso han intentado medir los flujos, la dinámica de los flujos que aquí se lanzan, y una conclusión posterior, ya de hace pocos años, les lleva a considerar incluso a Londres en una situación de mayor jerarquía que Nueva York por la gran cantidad de flujos que se lanzan, se originan a partir de esa ciudad. Esta imagen es como, la imagen de las ciudades globales es como este gráfico, que es un gráfico abstracto, es un gráfico que necesitamos nosotros tener algunos anclajes para poder descifrarlo, y que requiere ser trabajado a partir de otros elementos, porque esos 4 grandes temas a través de los cuales se permitió hacer esta clasificación no impactan de la misma manera a los ciudadanos. De tal manera que nosotros pudiéramos, para hacer esa traducción, para ver cómo los ciudadanos nos sentimos impactados por el desarrollo, el despliegue de las grandes ciudades, creo que tendríamos que buscar que seguir otras rutas, y una de ellas es la ruta de la cultura. Ayer Eduard Miralles planteó este fenómeno de la urbanización del mundo y de la urbanización de la humanidad, este artefacto cultural que tiene apenas 10.000 años, que comparado con el derrotero del ser humano sobre el planeta, que los paleontólogos lo han llevado a los 3 millones de años, desde que comienza, digamos, el bipedismo de los homínidos hasta la actualidad. Este artilugio, este artefacto cultural que es la ciudad, tiene apenas un tiempo muy corto de desarrollo para lo largo que ha sido la presencia del ser humano sobre la Tierra. Pero es un artefacto exitosísimo, de modo que este artefacto se ha convertido en la forma normal de vida de la mayoría de los habitantes del planeta. Pero al pensar qué es la ciudad, tenemos que ir reflexionando en las transformaciones que ha vivido este aparato, y tratar de imaginar cuál es la respuesta cultural que exige a los seres humanos esta ciudad. La ciudad en su origen era básicamente un puente, una conexión entre mundos distintos, como lo fue tal vez Jericó, entre un mundo agrario y un mundo de pastores, que se conectaban a partir de este nodo de comunicación. La ciudad también es el espacio en el que surgen los especialistas. La ciudad, cuando intentó ser definida a principios del siglo XX de una manera sociológica, requirió un esfuerzo de abstracción que dejó en claro que la importancia de la ciudad no estaba en su tamaño, sino estaba en la heterogeneidad que contenía. Una ciudad se definió así a mediados de los años 30 como un asentamiento permanente, grande, denso y heterogéneo, en el cual la heterogeneidad era el valor fundamental. De tal manera que una ciudad no es un campamento ni un gran monasterio medieval. Una ciudad se caracteriza precisamente por el encuentro de los diferentes, por la gestión de la diferencia, por el diálogo entre los diferentes, por encontrar alguna ruta de desarrollo para esos que comparten orígenes o intereses distintos.
tal manera que cuando llegamos a la modernidad con la ciudad nos está exigiendo actitudes nuevas, actitudes culturales novedosas, que yo las encuadro en estos 4 elementos, pero podrían ser más, no estoy proponiendo algo definitivo. La ciudad, para mí, es ante todo el asiento privilegiado de la modernidad, cuando menos hoy, ¿no? Una vez que se desatan las fuerzas del cambio de la modernidad decide dónde asentarse, y la modernidad se ha asentado en las ciudades. Y las ciudades son este asiento privilegiado de la modernidad. Una modernidad que va a exigir varias cuestiones. En primer lugar, el desarrollo de una cultura política, una cultura en la cual los ciudadanos se van a reconocer con derechos y obligaciones. Esta primera característica de la ciudad después se expandió al conjunto de la sociedad, pero el surgimiento, digamos, de la ciudadanía es algo que brota en las ciudades. Será, por ejemplo, la Revolución Francesa la que va a romper definitivamente la diferencia legal entre la ciudad y el campo, y va a igualar, digamos, estos dos espacios en el territorio de la República. La ciudad también es un espacio en el que se produce una nueva identidad. Una nueva identidad que procede de una visión del mundo novedosa, y como toda visión del mundo, procede básicamente del manejo de las dos grandes categorías con las que nosotros manejamos el mundo, que son el tiempo y el espacio. La ciudad va a obligar a los que viven en ella a desarrollar actitudes nuevas ante estas dos instrumentos para manejar el mundo. El tiempo se va a convertir en un factor cada día más notable de organización. Va a ser la gran diferencia entre los moradores de la ciudad y los que viven en otras realidades. Se va a encontrar básicamente en el manejo del tiempo. Y también en una distribución especial del espacio que a su vez va a dar origen a actitudes nuevas. En ese famoso ensayo de Walter Benjamin, París, capital del siglo XIX, en muy pocas páginas, Walter Benjamin nos ofrece la transformación de la ciudad de París desde los años 20 hasta fines del siglo XIX. Hay varias vetas en el trabajo. El símbolo de la mercancía contenido en un bien producido industrialmente se expande. Por eso la gran pasión de Walter Benjamin por los pasajes, en el que la mercancía colocada en las vitrinas de los pasajes se convierte en un objeto de deseo. Pero lo que nos ilustra Benjamin en su ensayo es que la ciudad misma se convierte en mercancía. A lo largo del siglo XIX, ese fetichismo contenido en ese bien pasa a incorporarse al conjunto de la ciudad, y a través de nuevos mecanismos. Él pone en el centro las exposiciones universales que comienzan en 1850. La ciudad misma se convierte en un objeto que propone y que se vende a sí misma. La producción industrial en ese siglo XIX espera a las exposiciones universales para presentarse al mundo, algo que ya no puede ocurrir en la actualidad, donde la producción industrial sigue otras dinámicas. Pero todo ese proceso es el proceso de la conversión
de una ciudad en una mercancía, una conversión que a su vez supuso una transformación del espacio. Cuando los habitantes tradicionales de los barrios centrales de París, a través de las modificaciones urbanas, fueron echados a la periferia de París, aparece un nuevo sujeto urbano que es el transeúnte. Aquel individuo que va a empezar a pasear por la ciudad, a desplazarse por la ciudad en un permanente ir y venir, y que va a generar esa actitud que va a ser definida en un verbo intraducible al castellano como es el flâner, ¿no? La actitud de pasear, de mirar, de solo bobear, como dice mi madre cuando va al centro de la Ciudad de México, ¿no? De mirar aparadores solo por el placer de hacerlo. Esa figura del transeúnte es fruto de una nueva disposición espacial de la ciudad. La ciudad no se expandió, se transformó físicamente. Se transformó físicamente dejando los barrios centrales especializados en el comercio, en las actividades administrativas y en ciertas actividades habitacionales para las élites, y echó a la periferia a los antiguos moradores de esos barrios, a los proletarios, a los sectores populares, que los colocó ahora en la actitud de permanente desplazamiento y paseo por la ciudad. Ese manejo del tiempo y del espacio va a producir un nuevo habitante urbano en la modernidad, como también va a generar nuevas prácticas de habitar. Va a definir en algunos momentos cuál es la mejor manera de habitar, qué costos hay que pagar por ello. En una ciudad como la mía, la vivienda popular de 4x4 de 16 metros cuadrados se mantuvo más o menos hasta los años 80 del siglo pasado. Es una vivienda incómoda, insalubre, pero que era preservada fundamentalmente por los sectores populares que sacrificaban las condiciones de la habitación por las ventajas de la localización. Otros sectores populares jóvenes decidían irse a la periferia remota de la Ciudad de México, sacrificando la localización por la idea de una vivienda aparentemente más adecuada, pero sobre todo por la idea de hacerse con un patrimonio. La idea de patrimonio, la idea de propiedad, la idea de tener algo para heredar a los hijos, se convirtió en la dinámica de ese otro movimiento hacia las periferias. Esas condiciones del habitar que van transformando y definiendo lo que los ciudadanos hacen con la ciudad, resulta una buena, da lugar a un gran mosaico de prácticas de habitar, a un gran mosaico que va diferenciando y que va generando opciones distintas entre los ciudadanos, entre quedarse en el centro a pesar de las desventajas, entre irse a la periferia a pesar de las desventajas, pero todos buscando intereses específicos particulares. Y finalmente, la ciudad es el espacio de la innovación. Si la modernidad es cambio más incertidumbre, como lo hemos descubierto a partir de la caída de los paradigmas que pretendieron darnos certidumbre ante la historia, hoy estamos claros de que la modernidad es cambio más incertidumbre. La sede privilegiada de estos procesos está en las ciudades. Es donde se organizan los procesos de transformación, donde se privilegia y se felicita, se alaba la figura del innovador y donde la figura del artista como el actor privilegiado, me parece, de esta modernidad es mejor comprendida. Si miramos estas condiciones de las grandes ciudades y las queremos transformar en qué significa en términos de
personales, en términos simbólicos, vivir en una gran ciudad, vivir en una ciudad grande, podríamos entonces tratar de dilucidar o de señalar algunas pistas. Es una transformación del mundo. Tenemos una distinta percepción del tiempo y del espacio. En las ciudades, el habitante recién llegado a la ciudad tiene que aprender que el manejo del tiempo se hace de manera distinta. Y para un país como el mío, ¿no?, donde los migrantes a las ciudades vivieron en sociedades campesinas, donde el tiempo tenía otra dinámica, es asombrosa la rapidez con la que el habitante rural se adaptó a la ciudad manejando el tiempo. Sabe que el tiempo para los mexicanos no es muy importante, salvo para el trabajo, ¿no?, y para el cine, ¿no? Porque las funciones de cine se regían por un horario inflexible y tenían que llegar. El cine es un gran domesticador de los hábitos de los ciudadanos, que aprendieron a reconocer que el espectáculo público se rige por el tiempo. Las grandes ciudades también produjeron otro sujeto. Si en el siglo XIX en París se produce el transeúnte, en el siglo XX las grandes ciudades producen al viajero. Ya no el sujeto que sale de su casa a pasear por la ciudad, a mirar los aparadores, como lo hace mi madre a sus 80 años, que se sube al metro y se baja en el centro de la Ciudad de México solo, como dice ella, a bobear, a mirar los aparadores. En estas grandes ciudades, ese transeúnte, ese flaner, tiende también a desaparecer. Y se está transformando en el viajero, en el que hace largos recorridos por la ciudad con el único fin de cumplir con una actividad pública, trabajar, estudiar, eventualmente divertirse, pero con el fin de cumplir de tal manera que el viaje se ha convertido en una carga. Los jóvenes posiblemente encuentren placer en el desplazamiento, pero en general el viaje se está convirtiendo en una tortura cada día más importante para los habitantes de las grandes ciudades. Mis alumnos, por ejemplo, hacen un promedio de 2 horas para llegar a clase de 8 de la mañana. Tienen que salir de sus casas cuando muy tarde a las 6. Y en un periodo de mi vida profesional en que les exigí llegar puntuales, un alumno me dijo: yo no puedo llegar a las 8:15 ni aunque tomara el primer transporte que sale de mi barrio. Me es imposible llegar a las 8:15. ¿No? Va a ser más de 2 horas de desplazamiento cotidiano, más lo que hace después para regresar, más lo que hace para otras cuestiones. De tal manera que en las grandes ciudades ha surgido de nuevo, como Walter Benjamin describió al transeúnte, ha surgido otro personaje que es el que se la pasa viajando. Y que convierte el viaje ya en una experiencia, pero no por mirar la ciudad, sino esa experiencia encapsulado en la lectura de un libro, ¿no?, en el mirar a otros viajeros por la ciudad, en el sufrir los avatares del transporte, que en México a veces son asaltos, a veces son descomposturas, a veces son inundaciones, que colocan al viajero en un nivel de precariedad muy, muy grande. Esa transformación del transeúnte en viajero también supongo que llevará a una transformación de la percepción de la ciudad y a una transformación de las demandas que harán los ciudadanos a las autoridades de la ciudad. Hay una pérdida de la heterogeneidad. En 1990 hicimos un estudio sobre el consumo cultural de la Ciudad de México. Notamos que el consumo cultural estaba transformándose, se estaba transformando de un consumo cultural que partía de las prácticas que se habían socializado a lo largo del siglo XX, como ir al cine, al teatro y al espectáculo público, nocturno o diurno, deportes o bares. Esta forma de consumir bienes culturales se había transformado ya para 1990 y
el ejercicio cotidiano de consumo cultural se hacía a partir de terminales domésticas. El radio y la televisión principalmente, y con el despliegue de la Internet ya en nuestro tiempo a partir de esta otra terminal, o de los juegos de video, en fin, hay otras cuestiones. El consumo cultural, que suponía el ejercicio, ¿no?, el dominio de la ciudad, pasaba a hacerse ahora solo o privilegiadamente en el ámbito doméstico. García Canclini, que escribió la introducción al libro, puso en un parágrafo una expresión que le causó algunos dolores de cabeza luego. Y lo que escribió fue: cuando la ciudad se desurbaniza. Y la ciudad se desurbaniza porque la esencia de la ciudad fue y ha sido el contacto con los diferentes. Y estas nuevas prácticas culturales están limitando el contacto con los diferentes. Las nuevas prácticas culturales nos encierran en la ciudad, en la vivienda, y nos evitan el roce. El contacto con grupos de diversos orígenes, de diversos niveles sociales, económicos y educativos. La ciudad, entonces, está perdiendo su carácter de ciudad. Si la esencia de la ciudad, cuando surge hace 10,000 años, ha sido precisamente que no fue un centro ceremonial, que no fue un monasterio, un lugar de oración, una prisión o un campamento militar, sino que fue un lugar donde gentes diferentes, gentes distintas se rozaban. Esta característica básica de la vida urbana empieza a perderse por la misma expansión, por el mismo éxito de este aparato cultural que se ha expandido y que nos está encerrando en barrios y en viviendas, evitando el contacto, evitando el disfrute de la diversidad, la relación con los diferentes. Las grandes ciudades generan también un sentimiento de crisis. No depende tampoco del tamaño, sino depende de una actitud. El suburbio, que nace más o menos en la década de los 60 del siglo XIX en los Estados Unidos, es básicamente una decisión moral, un resultado moral. Lo que se cuestiona por parte de las élites de las ciudades norteamericanas es que la ciudad se ha convertido en un lugar de decadencia. La ciudad se ha convertido en un lugar del mal. Los males sociales se han trasladado a la ciudad y a su centro, y lo que debe hacer el buen ciudadano de clase media a partir de 1860 es irse de la ciudad y colocarse en el suburbio. El suburbio es la gran novedad urbanística norteamericana. Está relacionada con los momentos de expansión urbana y está relacionado con los momentos de crisis moral. El suburbio en general es fruto no de la expansión natural de la ciudad, sino es una decisión provocada por una crítica a la ciudad. Habrá que dejar la ciudad como la dejaron, a los sectores pobres, habrá que irse a los suburbios, y los suburbios entonces son la expresión de esta ciudad nueva que rechaza la heterogeneidad, porque el suburbio es la reunión de los iguales, y que va a generar nuevas relaciones con el conjunto de la urbe. La ideología de la catástrofe envuelve el desarrollo de las grandes ciudades, cuando menos de una ciudad como la mía, donde hay textos donde la Ciudad de México se representa como si fuera un lugar donde el apocalipsis está ocurriendo, donde la destrucción misma, la crisis misma de la ciudad está ya ahí. Carlos Monsiváis, un ensayista que Octavio Paz definió como un pensador que no tenía ideas, sino tenía puntadas, ¿no? Tenía chispazos,
Él dice que la Ciudad de México es el lugar donde lo peor ya pasó. Es el lugar de la catástrofe, es el lugar del espanto, es el lugar donde todos los males son concebibles, ¿no? Porque ya tenemos la experiencia de que eso puede ocurrir ahí. La idea de la catástrofe está envolviendo el sentimiento de las grandes ciudades. No sé qué tanto lo envuelve en una ciudad como esta, como Sao Paulo, pero en general hay un cierto tipo de pensamiento que llama, ¿no?, a imaginar que esta ciudad es algo anormal, que la gran ciudad se ha desbordado, ha salido de los límites, es incontrolable. Si al caso de las grandes ciudades se suma que una gran ciudad se extiende hasta alcanzar los 15 o 16 millones de habitantes a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, como es el caso de la Ciudad de México, y alejada del mar a 300 kilómetros, ¿no? Esto es algo inaudito para una ciudad de esa envergadura, ¿no? Se pueden imaginar el sentimiento de catástrofe. Una catástrofe ambiental, una catástrofe en el suministro de agua, una catástrofe en el desplazamiento de las aguas para poder evitar morir ahogados en el Valle de México. En fin, es toda una visión que ha envuelto, ¿no?, la concepción misma de esta gran ciudad en mi país. También la ciudad nos lleva a la expansión. Vivir en una ciudad grande nos lleva a una pérdida de la sensación de límites. ¿Dónde comienza y dónde termina Sao Paulo? ¿Dónde comienza y dónde termina la Ciudad de México? Si hiciéramos un estudio, las respuestas serían muy distintas. Y lo más probable es que encontraríamos que todo depende de la experiencia cotidiana, de cuando hago un viaje y vengo del sur de Campinas, entonces la ciudad comienza posiblemente en la aduana, en la caseta de cobro, o en algún símbolo específico, en alguna montaña, en algún lugar donde se alcanza a vislumbrar, a ver el conjunto de la ciudad. Pero ese sentimiento varía y no es perceptible para los habitantes del norte de la ciudad o de otros espacios. De tal manera que la sensación de límites nos tiende a emancipar del territorio y obliga a que la ciudad, que ya no es dominada físicamente, que ya no la podemos comprender, que ya no es posible recorrerla a pie como mi ciudad se podía recorrer en los años 30, es una ciudad que necesita ser narrada y que nos lleva a tratar de construir diversos instrumentos, básicamente instrumentos producidos por los medios. Es la radio, es el helicóptero que está avisando cuál es la situación del tráfico, y que nos va diciendo en algún momento qué hay, y que a su vez produce un discurso, normalmente el discurso de la circulación. En esta ciudad las cosas están bien si los autos se mueven, las cosas están mal si los autos se detienen. Y todo el discurso que nos colocan, que nos ponen enfrente, digamos, estos artilugios de las tecnologías, están en función de la movilidad. Y hay una pérdida o tal vez hay una superación de la noción de ciudadanía, porque los ciudadanos vivimos con tales niveles de desplazamiento que no sabemos exactamente ni quiénes son las autoridades, ni las autoridades saben exactamente quiénes son sus demandantes o sus ciudadanos. Pongo el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México, que durante el día probablemente tenga unos 2,5 millones de personas que trabajan, circulan, consumen en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero en la noche, a partir de las 9 de la noche, esos 2,5 millones de personas se convierten
en 500,000. Las autoridades encuentran a veces difícil saber quiénes son los demandantes, porque no le están demandando los residentes, le están demandando los usuarios. Y esos usuarios no son habitantes del Distrito Federal, como tal vez pueda suceder en el caso de Sao Paulo, que los usuarios de Sao Paulo no son habitantes de la prefectura de Sao Paulo, sino son habitantes de los municipios que están rodeando la prefectura y que van a exigir a las autoridades atención a ciertas necesidades, a ciertas demandas, etc. Está surgiendo, me parece, una ciudadanía que no tiene en la residencia el factor de calificación básico, sino que tiene en su carácter de usuario, su carácter de una persona que se desplaza y que usa los servicios, su principal característica. Y esto mismo va llevando a que las grandes ciudades requieren de una modificación de las técnicas de participación. Y estas técnicas de participación buscan tecnificarse, buscan hacerse automáticas, buscan utilizar nuevos recursos que van más allá de la reunión física de los ciudadanos, que van más allá de la consulta tradicional y que a veces encuentran en los medios un instrumento, a veces en las nuevas autopistas de la información encuentran otros elementos para poder desarrollarse. Surge, me parece, un reto nuevo en las ciudades, y es que ante la crisis de la heterogeneidad, ante la desurbanización que está provocando el éxito de la gran ciudad, requerimos volver a tomar posesión de ella. El reto, me parece, que es asumir que la heterogeneidad está ahí, pero que tenemos que romper los aislamientos, los guetos, los espacios cerrados que se han producido dentro de la ciudad a partir de nuevas políticas de diálogo, de nuevas políticas de interculturalidad. He tratado de plantear a ustedes una visión de las grandes metrópolis. He ido de una discusión un poco abstracta sobre cómo clasificar las grandes metrópolis y he tratado de meternos y ahora de asumir la experiencia de vivir en una gran metrópoli y de lo que significan las transformaciones en la cultura. Ahora creo que es necesario, voy a dar un salto a mirar las condiciones actuales del desarrollo de las grandes ciudades y las transformaciones que se han llamado de la nueva economía. Y una primera idea que se podría plantear es que la nueva economía está surgiendo de una transformación de las actividades humanas, de sus propias potencialidades, que ha venido a dar cada día más valor al factor de la creatividad. Las ciudades, sobre todo, las ciudades modernas, se desarrollaron en estrecha conexión con la industrialización y con la información. Lo que se ha empezado a decir en las últimas décadas del siglo XX y sobre todo en nuestro tiempo del siglo XXI, es que la creatividad se ha convertido ahora en el gran factor de la riqueza humana y las ciudades, este asiento privilegiado de la modernidad, intentan también tomar dominio de este otro factor de la creatividad. Y entonces se están desarrollando distintas experiencias a nivel internacional, a veces experiencias promovidas por gobiernos
que buscan desarrollar una transformación de la ciudad, sobre todo a partir de la experiencia de crisis que determinadas ciudades viven, como lo muestra esta película de Full Monty, donde una ciudad industrial vive de una transformación importante, se está cambiando hacia una ciudad de servicios y que requiere una nueva actitud para poder vivir en ella. Esta experiencia es una experiencia importante que se repite de diversas maneras en las ciudades también de América Latina. La ciudad de Monterrey, la segunda metrópoli económica de México, es una ciudad que surgió a partir de la industria del acero. Y la siderúrgica de Monterrey, la que dio origen a su gran crecimiento y su gran éxito, estaba prácticamente en el centro de la ciudad. A partir de los años 80 más o menos, la industria siderúrgica dejó de funcionar, tuvo que trasladarse a la periferia y Monterrey se tuvo que transformar su propio desarrollo industrial, perdiendo la industria que se convirtió, que era su buque insignia, que era la industria del acero. Esa siderúrgica después empezó a tener un uso cultural, las grandes naves se convirtieron en cinetecas y museos de arte contemporáneo, y la última transformación es que la sede del Fórum Mundial de las Culturas, que tuvo lugar en Monterrey, se hizo precisamente sobre la vieja siderúrgica de la ciudad de Monterrey. Pero es interesante todo este proceso de transformación de la empresa y la relativa habilidad que han tenido las élites locales para asumir estos cambios. Esto que es parte de la iniciativa de los gobiernos también ha sido reflexionado por los organismos internacionales, y en una declaración de las Naciones Unidas sobre las ciudades y otros asentamientos, pues hay expresiones como esta, ¿no? La buena gestión de la ciudad puede brindar un entorno económico capaz de generar oportunidades de empleo y de ofrecer distintos bienes y servicios. Ciudades, gobiernos, organismos internacionales están colocados en la órbita de asumir las transformaciones de la ciudad, pero hay diversos elementos que hay que tomar en cuenta. Yo voy a presentarles estas ideas sobre el despliegue de las grandes ciudades creativas para luego hacer un receso. En primer lugar, el despliegue de las ciudades creativas parte de esta noción de la nueva economía. Una noción que puede tener varios conceptos asociados, se han utilizado varias descripciones: sociedad postindustrial, posfordismo, la transformación de las ciudades hacia las órbitas de la información y el conocimiento, etc. Esta nueva visión, ¿no? Esta nueva economía que ha supuesto grandes transformaciones económicas, por ejemplo, el surgimiento de un indicador del valor bursátil de las industrias tecnológicas, ¿no? Frente al indicador tradicional del valor bursátil de la economía. En los años 90 se inventa, ¿no? Un indicador del valor bursátil de las economías asociadas, de las industrias asociados a la información y el conocimiento. Es parte, digamos, de estas transformaciones de la nueva economía que desde luego tienen su sede en las grandes ciudades, en los grandes países metropolitanos, pero que influyen al conjunto de la economía del mundo. Estas
esta gran transformación ha tenido su sede en ciudades. Ayer Eduard colocó la discusión en un lugar interesante con el mapa de satélite que puso, donde él decía, mirando el planeta, contemplando la Tierra desde un satélite no vemos fronteras. Pero la imagen que nos daba a partir del satélite era el de grandes nodos, redes que tenían su asiento en ciudades. Y las grandes ciudades las ciudades se han convertido en el eje del cambio. Yo creo que las grandes innovaciones políticas, culturales, tecnológicas, no tienen su sede en países, en naciones, tienen su sede en ciudades. Las ciudades son el gran motor del cambio, son los lugares de la innovación. Llama la atención, por ejemplo, que cuando se hace esta clasificación de la primera lámina que les puse sobre las ciudades globales, uno de los criterios sean los despachos de derecho, los despachos legales, y es que el mundo se rige por el derecho, los pleitos económicos, los pleitos corporativos, empresariales, los pleitos legales, se dirimen a partir de un derecho internacional que no es el derecho norteamericano, sino que es el derecho del Estado de Nueva York. Y es el derecho del Estado de Nueva York el que está rigiendo los pleitos que están ocurriendo en casi todos los países. Esta transformación, esta imposición de un modelo jurídico que es el de un Estado, se convierte esta ciudad, o del que esta ciudad es la metrópoli mundial, es lo que está marcando en gran medida las pautas, ¿no?, de los trabajos y los intercambios, el desarrollo de los despachos jurídicos. Por eso el derecho anglosajón se está convirtiendo en el derecho mundial. Y la importancia de que los bufetes mexicanos, brasileiros, tengan contacto con los bufetes norteamericanos es cada día más notable. Funcionan como partners, como socios, como delegados en ocasión. Este cambio, este reconocimiento del papel de las ciudades supone también este reconocimiento económico de las así llamadas ciudades creativas, que suponen estos tres elementos: redes de productores, están asociados con estas ciudades internamente y externamente, mercados de trabajo y una proliferación de campos creativos. Es importante que una ciudad desarrolle un campo creativo, pero es más importante que desarrolle varios, porque los apoyos, las dinámicas que van a ocurrir entre los diversos sectores muestran precisamente el estado de la creación artística en la actualidad. Si algo caracteriza, creo yo, el estado del arte contemporáneo es que las barreras del arte se han roto. No existe la escultura, como la conocimos hace unos años, ni la plástica, o el teatro, o la danza, sino hay una mezcla constante de las diversas técnicas o los diversos campos en el desarrollo de estas actividades creativas. Y lo mismo va a suceder con las ciudades cuando cuentan con una gran proliferación, con una abundancia de campos creativos. Las ciudades creativas, por otro lado, buscarán beneficiarse de las ventajas de las externalidades, de las ventajas de las relaciones externas de los cambios, de las ventajas de la diversidad, un factor que resulta clave. Por ejemplo, cuando Richard Florida habla sobre las ciudades creativas,
establece él un índice para las ciudades creativas a partir de 4 criterios. Criterio que es el mercado de trabajo, los campos creativos, me parece que también utiliza un criterio sobre la producción tecnológica y hay un criterio de diversidad. Dice, las ciudades creativas serán creativas en tanto que cuenten internamente con diversidad. Y para medir la diversidad, él en particular utiliza un indicador que es el indicador gay. Dice, mientras más población gay haya en una ciudad, nosotros podemos considerar que hay mayor diversidad interna. Porque la población gay solo irá a vivir a una ciudad si encuentra condiciones de tolerancia, condiciones de desarrollo personal, etc. No basta la población gay. Richard Florida insiste en que ese es solo un indicador de las ciudades creativas, asociado a otros 3 indicadores, pero utiliza en particular este indicador para medir la capacidad de una ciudad para expandir su creatividad. Son ventajas tradicionales de las ciudades que se van añadiendo. Hay, por último, un debate sobre si estas condicionamientos, la nueva economía, el papel de las ciudades, los resortes económicos de las ciudades, el papel de las ciudades creativas, basta para que automáticamente se expanda la creatividad. Como si esto fuera un resultado natural, automático de la expansión creativa. Y en las lecturas que yo he realizado, se insiste en el papel político. Es decir, hay un proceso que debe ser guiado por una autoridad política. Este proceso de expansión de las ciudades creativas no es automático. No basta con que se den las condiciones de creatividad y de tecnología, no basta con que surjan grupos de artistas más o menos organizados, es necesario que la administración asuma un papel de dirección del proceso. Es lo que señalo al último, la expansión, el despliegue de las ciudades creativas es fruto de una política para hacer que crezcan, que se expandan las ciudades creativas. Para mí uno de los ejemplos más notables es la transformación de Miami en lo que es en la actualidad. Miami era una ciudad turística y a partir de la definición de las autoridades de convertir Miami en una capital cultural iberoamericana, latinoamericana, a partir de la importación de creadores, a partir de la invitación que empresas se coloquen, se instalen en Miami, Miami se ha convertido ahora en la gran capital del mundo iberoamericano. Y esta transformación es el resultado de casi 2 décadas de trabajo. Es una decisión política que transforma Miami en lo que es en la actualidad. Cuando estaba la otra gran sede cultural que es Los Ángeles. Miami arranca, ¿no?, de Los Ángeles una gran parte de su mercado creativo, para trasladarlo en el otro extremo de los Estados Unidos y para convertir esa ciudad en una sede casi obligada para los creadores iberoamericanos. Entonces, esa decisión política es la que va a intervenir para convertir las ciudades, las grandes ciudades, en ciudades creativas, y que se tendrá que expresar pues, en una extensión de los mercados, en un manejo de las nuevas formas de competencia, en permitir que las industrias se instalen, en el apoyo para la creación de redes internacionales y en la creación de condiciones tecnológicas. Hay un debate, por ejemplo, en mi país, en mi ciudad, cuando la velocidad media de Internet
es de 2 gigabytes, de las terminales domésticas, se dice qué tanto favorece esta bajísima velocidad para desarrollo de un conjunto de intercambios, transformaciones, innovaciones a partir de la red. El gobierno de mi ciudad, en el Distrito Federal, propuso hace 4 años que toda la ciudad tendría internet sin hilos, Wi-Fi en toda la ciudad. No se ha logrado, se ha puesto en el centro de la ciudad, pero la velocidad de esta internet sin hilos es bajísima, de tal manera que no rinde, ¿no? Esta política para beneficio de los ciudadanos. Lo mismo podríamos pensar de otras necesidades tecnológicas que la ciudad reconoce que tiene que lograr, pero que no han sido puestas todavía a disposición de los ciudadanos. En resumen, creo que lo más importante de este planteamiento sobre este giro hacia la creatividad que ha dado la economía mundial es que no es un giro ciego, debe ser un giro dirigido por los gobiernos, dirigido por los actores sociales que deben comprometer a las instituciones públicas y privadas a apoyar, si se quiere, estas transformaciones. El tema de la creatividad está ya en la agenda de discusión del mundo, de las instituciones internacionales. Se ha acercado también al ámbito de gobierno interno de mi ciudad, y hay algunos puntos interesantes sobre esto en este informe sobre la economía creativa, que es un documento interesante. Como todos los documentos internacionales, suele ser también desigual, dan información valiosa en algunos puntos y en otros uno quisiera ir más allá, pero es desde luego importante que haya salido un primer informe sobre economía creativa, ¿no? Y que haya colocado a los organismos nacionales y a los gobiernos locales en la situación de reflexionar sobre esto. La creatividad, según el informe, el conocimiento, el acceso a la información son los motores de desarrollo. George Giudice, en constantes intercambios que hemos tenido sobre esto, insiste, nos ha hecho ver cómo la principal bolsa de inversión en este momento está precisamente en la bolsa de creatividad y en la captura de talentos. Están surgiendo formas de trabajo también que impulsan la creatividad de los empleados, cuando menos en cierto tipo de empresas. Sistemas de trabajo, por ejemplo, que de las 35 o 40 horas que tienen contratados a ciertas personas, les hacen trabajar durante 15 o 20 horas sobre programas de la empresa y les dicen que en el resto del tiempo trabajen en lo que quieran. Y lo que les interesa a las empresas es precisamente lo que hacen en el tiempo que ellos dedican a sus propios intereses, porque es ahí donde van a encontrar a futuro las posibilidades de expansión. El conocimiento, la información y la concentración de estas habilidades en los lugares donde hay mayor poder económico. Algo parecido a lo que sucede con el mercado de los jugadores de fútbol, que terminan muy rápidamente en el mercado europeo, ¿no? Que incluso ese mercado de jugadores de fútbol hace maniobras como las que hizo con el Barcelona con Messi, que se lo lleva de adolescente, ¿no? Haciendo una apuesta de futuro enorme
que les ha resultado fantástica, ¿no?, al equipo del Barça, pero que muestra precisamente la captura, ¿no?, la cooptación de todos estos importantes recursos de creatividad en el campo deportivo, de creatividad en el campo de la arte y la información. Y pues las industrias creativas ya representan un porcentaje importante del intercambio comercial. Sobre el lugar de la creatividad en este documento, ¿no?, sobre, digamos, la habilitación de las ciudades en la economía del conocimiento, se hacen algunas sugerencias para las ciudades. En una charla a la que me invitaron el año pasado para empresarios en la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad organizó esta charla para intentar comprometerlos en un cambio de la ciudad. No sé qué tan útil fui, ¿no?, porque al presentar, por ejemplo, estas características, buena parte de estas características no dependen de los empresarios, sino dependen de los gobiernos, ¿no? Y aquí habría que pensar precisamente que se requiere que los gobiernos diseñen políticas, inviertan, ¿no?, hagan esfuerzos importantes para convertir las ciudades o para permitir el despliegue de las ciudades creativas. Bueno, se requiere, por ejemplo, una investigación seria sobre la propia ciudad, que esta investigación seria o este despliegue de las ciudades creativas no se haga sin reconocer de dónde viene la ciudad, es decir, tienen que asumir las tendencias históricas de la ciudad. En una ciudad como la mía, la Ciudad de México, los que la habitamos nos sentimos orgullosos al decir que nuestra ciudad no nace cuando llegaron los europeos, sino que nuestra ciudad tiene 700 años. Es una ciudad que fue fundada en 1325, ¿no?, por un grupo indígena, y a la cual llegan los europeos en 1521 y la transforman. Pero para los habitantes de mi ciudad, la Ciudad de México tiene 700 años. Y nos sentimos orgullosos al decir esto. Es distinto a Sao Paulo, ¿no?, que fue una misión jesuita originalmente, de la que creo que se conserva muy poco de la fundación original, y que su despliegue de ciudad es un despliegue bastante más tardío, pero que va a generar también algunas líneas históricas específicas. Para nosotros, repito, reconocer la trayectoria histórica de la Ciudad de México es importante para poder convencer al mayor número de actores sociales. Hay que buscar la especialización diversa, hay que transformar los sistemas organizacionales públicos y privados, hay que reconocer cuál es la oferta de la ciudad. En el caso de la Ciudad de México, es la principal ciudad de América Latina en cuanto al uso de la lengua castellana, y tuvo una importante industria cinematográfica, y tiene una muy importante industria de televisión. Estas condiciones en principio le permitirían tal vez convertirse en una metrópoli para el mundo de la lengua castellana de América Latina. Pero vemos cómo Buenos Aires aprovecha mejor sus oportunidades, y buena parte de las telenovelas mexicanas se produjeron en la época de mayor crisis de Argentina, se produjeron en Buenos Aires porque era barato, ¿no?, producir ahí. Aprovecharon, ¿no?, la situación económica para vender, digamos, la ciudad de Buenos Aires en términos de la producción de televisión. Esta dificultad, digamos, para reconocer la oferta distintiva de la ciudad, o para aprovechar o profundizarla, es una
actitud de una actividad que deben desarrollar los gobiernos locales. Debe tener una conectividad equilibrada. De nada sirve que ciertos nodos, ciertos puntos de la ciudad estén bien conectados. La conectividad debe ser del conjunto de la ciudad. Debe haber un proyecto de ciudad claro, algo que ayer Eduard Miralles insistía, y que en mi ciudad se ha perdido, y que posiblemente con los eventos de esta década que va a desarrollar Brasil, Olimpiada y Campeonato Mundial, se reconstituyan algo de estos proyectos de ciudad. Puede ser algún momento clave. Debe haber una inversión en la comunidad. Esto último me parece importante para hacer la conexión entre las ciudades globales y las políticas locales. ¿Qué está pasando con el tiempo de México? Que hay, por un lado, nuevas condiciones de la producción, el conocimiento y la imaginación son el principal activo de las sociedades, pero hay crisis. Una crisis de la que parece ser que Brasil está saliendo bastante más fácil de lo que varios países de Europa están saliendo, pero que en México supuso una caída de casi 7 puntos del PIB el año pasado. Se sumó la crisis más la crisis de la influenza del mes de abril, que paró el país, ¿no? Fue impresionante desde el punto de vista incluso cultural, observar un país parado, como si fueran un juego infantil. Se detuvo el país, y en términos de cultura lo único que quedó fue la televisión y la internet. Todos mis compañeros en la universidad pensaban, se imaginaban, si esto hubiera pasado antes de la internet, hubiera sido una situación desesperante para los habitantes de la ciudad, o cuando menos para ciertos habitantes de la ciudad acostumbrados a estas conexiones. Pero esa experiencia es una experiencia interesante. Estas dos condiciones van a colocar en una necesidad de redefinición de las pautas de nuestro desarrollo como ciudad y posiblemente como país. Aquí yo creo que lo que se tiene que elegir entre dos estrategias, o se tienen que combinar tal vez dos estrategias de desarrollo ante este tema, dos estrategias para las ciudades creativas. La estrategia que me parece más común, la que más se vende, la que más interesa a veces a los gobiernos poner en contacto con el mundo empresarial, es la estrategia económica, que supone una renovación, una revaloración de las ciudades a partir de la producción, de la regeneración, procesos de gentrificación interno, del aprovechamiento de sus grandes infraestructuras, de la producción de iconos arquitectónicos, y que la podríamos llamar una culturización del espacio urbano. Ya no solamente se trata de producir una nueva infraestructura cultural, sino hacer que esta infraestructura cultural se convierta en un icono, se convierta en una marca. Tiene ciertas características este proceso. Para el caso de mi país, los principales íconos públicos, íconos que maneja la ciudadanía, son de origen público. Lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años es que empiezan a aparecer y se están produciendo íconos que tienen un origen empresarial, un origen privado. Es parte de un cierto triunfo cultural, es parte de una batalla cultural también que está dando el sector empresarial. Junto a esta estrategia está otra que sería una estrategia social y que buscaría, ¿no?, que hubiera producción o reorientación de espacios para la participación de los ciudadanos, de tal manera que en estos espacios los ciudadanos encuentren puntos de observación, ventanas para mirar la nueva economía de las ciudades.
Supone, por ejemplo, crear centros culturales, pero no centros culturales tradicionales, sino centros culturales con la suficiente tecnología para que los ciudadanos los usen para acercarse a la economía creativa. Esta transformación es más difícil, no goza a veces del mismo interés de los empresarios y dadas las tendencias de un país como el mío, donde no hay libre competencia en serio, esas tendencias son despreciadas por los grupos monopólicos. Esto lo podríamos pensar, ¿no?, de esta manera: culturizar el espacio social, hacer que los distintos campos en los cuales los ciudadanos están desarrollando su vida pública encuentren las posibilidades de convertirlos en espacios creativos. Ante estas dos estrategias, creo que se encuentran los gobiernos de las ciudades frente al reto de las ciudades creativas. Sobre el primer tema, pues hay todo un debate, la renovación y la revalorización de la ciudad, pues supone la dinamización del espacio tradicional, una revaluación del patrimonio, un tema que para mi país es muy sensible. Si yo quisiera encontrar una diferencia radical entre Brasil y México, diría que las políticas culturales de mi país giran en torno al patrimonio, es el buque insignia de toda la política cultural, es la máxima inversión en cultura, y posiblemente en Brasil las políticas culturales giren en torno a la creatividad. Es, digamos, dos maneras distintas, y posiblemente esté equivocado al hacer una síntesis tan brutal como la que estoy haciendo, ¿no? Pero eso me permite contrastar, confrontar las políticas culturales de mi país. Entonces, hablar de una dinamización de lo tradicional, una revaloración del patrimonio en mi país es complicado. Hay un culto al patrimonio, el patrimonio es tratado como se trataron los objetos sagrados hace tiempo, como son tratados los objetos sagrados en el ámbito religioso. Hay una gran capacidad para escandalizarse por el maltrato al patrimonio. En México es patrimonio histórico toda construcción anterior a 1900. Entonces, cualquier política de renovación urbana que afecte una construcción anterior a 1900 es un atentado al patrimonio, sea que esa construcción represente algo valioso en términos artísticos o represente solo una vivienda proletaria. Esta vivienda proletaria de 4x4, de la que hablé creo ayer, esa vivienda proletaria es patrimonio en México por ley. Y muchas veces los vecinos quieren dejarla atrás. Los vecinos no les interesa vivir en una vivienda patrimonio, sino vivir en una vivienda mejor. Y si para vivir en una vivienda mejor hay que destruir ese patrimonio, están dispuestos a veces a hacerlo. Entonces hay un choque constante entre los defensores del patrimonio y los ciudadanos o los diversos actores sociales. Esto es muy común, aprovechar las infraestructuras en desuso, transformarlas, la creación de nuevos espacios culturales, la proposición de grandes proyectos colectivos para los ciudadanos. Recientemente, por ejemplo, la Ciudad de México solicitó ser capital iberoamericana de la cultura, lo ha comunicado de una manera muy alegre al conjunto de la ciudad y del país. Pero la idea fundamental es tratar de movilizar a los actores sociales alrededor de este proyecto, cosa que está resultando bastante difícil. En una ciudad grande, cualquier proyecto cultural pasa desapercibido, ¿no? Es muy difícil
que la ciudadanía de una ciudad de 8 millones de habitantes se mueva al mismo ritmo, por un proyecto cultural distinto, digamos, a una ciudad un poco más pequeña. El aprovechamiento del turismo, el consumo cultural como detonadores del patrimonio. Algunas de estas acciones tienen efectos positivos y negativos. Se sabe de la importancia que ha tenido, por ejemplo, esta gran icono cultural, pero gracias a un seminario que se organizó aquí en Itaú y que está publicado los trabajos en este libro, a cultura per la ciudad, hay un trabajo interesante sobre Bilbao que es bastante realista. El trabajo muestra que la transformación de Bilbao no fue consecuencia del Guggenheim. El Guggenheim es el icono de la transformación, pero hay una gran inversión y hay una gran cantidad de esfuerzo social y de intervención de actores sociales para facilitar la transformación de Bilbao. Yo no puedo decir que el Guggenheim es algo accesorio. El Guggenheim se convirtió en un símbolo importante, pero no es lo único, ni la transformación inició con el Guggenheim. Es algo que va más allá de esta política cultural. En el caso de México, quizá la transformación más importante es el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, que fue sede del Foro Mundial de las Culturas y que se convirtió de un gran espacio productivo en un espacio cultural. Hay un museo del acero muy interesante, un museo nuevo, un museo que es una mezcla de museo tecnológico con museo histórico, que recuperan pues lo que es patrimonio de esa ciudad, que tiene muy escaso patrimonio colonial. En general el norte del país no tuvo un gran desarrollo en la época colonial, y el patrimonio de ellos es su industria, y ha convertido el espacio industrial en el gran ícono de la ciudad. Yo ignoro qué sucedió. Ayer le preguntaba a Eduard Miralles si conoce alguna evaluación del Fórum de Monterrey. Yo no la conozco, pero creo que los regiomontanos, como les llamamos nosotros a los habitantes de Monterrey, los regiomontanos, están orgullosos del Fórum, y hubo algunas transformaciones importantes de la ciudad a partir del Fórum. Hay un problema en general con estas políticas de transformación. Esta es una calle de la Ciudad de México que se ha transformado, a diferencia de calles peatonales de otros centros de la ciudad. Esta es una calle popular que ha conservado un uso popular. Es una calle del centro de la ciudad que no se ha transformado en una sede de grandes comercios. En la ciudad de Buenos Aires está la calle Florida, creo, que es peatonal, que es una calle turística y de negocios. Es muy diferente esta calle peatonal, y hay una segunda calle peatonal en la parte más pobre del centro histórico de la ciudad, que quiere hacer una apuesta por transformar ese espacio y dinamizarlo. Hay una proposición de grandes proyectos, en particulares, en el caso de la Ciudad de México es el centenario y bicentenario, con algunas transformaciones o renovaciones de infraestructura. Hay la creación de espacios culturales. Este es un nuevo espacio cultural de la periferia grande, y hay el aprovechamiento de una infraestructuras en desuso. Se está construyendo una arena de la Ciudad de México en lo que fue el Rastro, ¿no?, el gran matadero de la Ciudad de México. Se está transformando para producir esta gran infraestructura cultural que va a ser muy, muy moderna. Todas estas cuestiones están íntimamente relacionadas. Ahora, hay un gran debate en México y aquí en Brasil, por lo que yo conozco un poco, por ejemplo, de Bahía. La transformación de Pelourinho supuso la creación de un gran
centro cultural, pero también la expulsión de pobladores que habitaban tradicionalmente ese lugar. En general, los grandes procesos de transformación urbana ocasionan ese proceso. Y hay un debate entre los diversos actores sociales sobre la conveniencia de estas actividades. En general, la discusión o las búsquedas que están ahora al orden del día en el gobierno de la ciudad es cómo generar transformaciones sin expulsión y permitir que los antiguos usuarios sean los grandes beneficiarios de estas transformaciones. En parte se ha logrado con la primera transformación. La calle peatonal que se ha hecho en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, no es de las principales calles, es una calle un poco de la orilla del centro histórico, y se han quedado los comercios tradicionales, algunas pequeñas fábricas, se ha convertido en un espacio de seguridad, hay cafés, hay bares, pero sin generar una expulsión de los antiguos pobladores, aunque no sabemos hasta dónde va a continuar ese proceso. Son procesos inciertos, pero este debate creo que es un debate compartido en las grandes ciudades para poder permitir transformaciones sin expulsión. En todo este proceso hay una interfase entre cultura y economía. Hay importantes reconocimientos sobre el aporte de la cultura a la economía. En mi país, la Ciudad de México aporta la quinta parte del PIB nacional. El Estado de Sao Paulo parece ser que aporta la tercera parte del Producto Interno Bruto. Es interesante a veces las comparaciones. Hay el sector de servicios comunales, sociales, personales aporta el 40% de este Producto Interno Bruto. El 7% del PIB del Distrito Federal es producido por el turismo. El Distrito Federal es el principal destino turístico de la ciudad. Hay una diferencia entre Sao Paulo y la Ciudad de México, que la Ciudad de México es capital, Sao Paulo no lo es. La Ciudad de México comparte la sede con la infraestructura cultural federal, y eso ha generado una división del trabajo bastante innoble, porque el sector federal de la cultura, el aparato federal cultural atiende la alta cultura y el aparato cultural de la ciudad atiende la cultura popular. Esta división del trabajo es bastante perversa en el conjunto de la ciudad. El PIB del sector cultura del país aportó un 7.3%, el 7.3% del PIB total. Bueno, en este punto también Brasil y México se parecen. La piratería parece ser las sociedades o los países donde la piratería tiene un dinamismo muy notable. Los empleos generados por el sector cultural lo fueron en 1998, fueron de 1,5 millones. No se han hecho las mediciones más recientes, pero se piensa que es uno de los sectores más dinámicos en la producción de empleo. El empleo cultural en la ciudad, en México, es muy dinámico, pero muy mal retribuido y es precario. Bueno, hay por otra parte un gran despliegue de pequeñas empresas en el sector cultura, y voy a plantear, digamos, algunas cuestiones sobre las potencialidades de la ciudad. La cuarta parte de la población es mayor de 24 años,
la cuarta parte de la población mayor de 24 años cuenta con estudios de educación superior. La mayor parte de la investigación científica y tecnológica está en la Ciudad de México. Prácticamente el 85 o 90% de la investigación científica o tecnológica del país se realiza en ese lugar. La ciudad del Distrito Federal concentra el 14% de la matrícula universitaria, produce el mayor porcentaje de universitarios. La cuarta parte de los investigadores de posgrado se gradúan en la Ciudad de México. La cobertura de la telefonía móvil, si fuera un indicador, es de más del 100%, es decir, hay 8 millones de habitantes en el Distrito Federal y hay más de 8 millones de teléfonos celulares, ¿no? Lo que quiere decir que hay muchos que tienen 2 o 3 teléfonos celulares, porque yo no tengo, entonces seguramente hay otros que tienen más teléfonos celulares, ¿no? Y se ha creado la infraestructura cultural más grande del país. Estas tendencias tienen, por otra parte, algunas desventajas. Este diagrama es de un economista de la cultura y tiene 2 vectores. Por una parte, este es el vector de la cultura popular. En este sitio, este sería el vector de la cultura masiva o de la alta cultura. Y este es el vector del ciclo, ¿no?, de la dinámica de la economía cultural, que comienza con una fase creativa hasta culminar con la comunicación pública del producto. Con este diagrama, lo que este economista de la cultura pretende mostrar es que el sector que atiende, digamos, la dinámica de la cultura popular y de la diversidad es básicamente el sector de la microempresa cultural, que es el 96% de las empresas culturales en mi país, y el sector que atiende la dinámica de la cultura masiva o de la alta cultura serían las grandes empresas. Por el lado del ciclo, ¿no?, de la cadena productiva, las pequeñas empresas se dedican básicamente a la fase creativa y las grandes empresas se dedican a la comercialización y la comunicación. Las grandes empresas son menos del 1% de las empresas culturales. En el cálculo que hizo este investigador, hablaba de más o menos 185,000 empresas culturales, de las que, repito, el 96% son pymes y solo unas 150 serían grandes empresas culturales. Las bolsas de creatividad se encuentran en las pequeñas empresas y los beneficiarios, los que explotan las bolsas de creatividad, son las grandes empresas, ¿no?, que transfieren, digamos, la riqueza creativa a sus grandes cadenas de difusión. Por el otro lado, este sector atiende las culturas populares y la diversidad cultural, lo que tiene que ver directamente con la identidad. Este sector atiende la cultura de masas, la alta cultura. Esta brutal división del trabajo supone una transferencia injusta, digamos, de la creatividad hacia el gran polo de las grandes industrias y que amerita repensarse en función de políticas públicas de cultura. Si nosotros identificáramos a los agentes culturales partiendo de los productores profesionales, las pequeñas empresas, las empresas privadas, las agencias públicas, las asociaciones de voluntarias, y midiéramos lo que tiene que ver con la creatividad, estos productores independientes, estas pequeñas empresas, contarían con la más alta productividad, pero si lo miráramos por el terreno de la difusión, ¿no?, la más baja capacidad de difusión. Y en esta contradicción encontramos signos muy preocupantes que no alcanzan todavía a ser comprendidos por todos los actores.
Muchos artistas, con tal de ver difundida su obra, son muy capaces de no cobrar un centavo por la difusión. Su objetivo es difundir su trabajo creativo. Al principio no les interesa la venta de su trabajo a las grandes empresas, pero se va generando con esto un gran círculo de injusticia. Por otra parte, hay una política de crear una importante infraestructura cultural que satisfaga el otro lado de la moneda, que sería la población local, y la parte de las élites económicas y culturales. Hay diversas ventajas. Yo voy a pasar muy rápidamente esto en un estudio que se ha hecho y que no lo tenemos actualizado, pero los datos son de hace unos pocos años. La Ciudad de México se presentaba con ciertas ventajas y ciertas desventajas, por ejemplo, en cuanto a venta de arte. Algunos datos pueden parecer sorprendentes, dado que México es un gran productor de artesanías. Aquí aparece con una muy baja producción de artesanías comparado con la venta de artesanías de Sao Paulo. Habría que mirar los datos, pero son datos que obtuvimos directamente de Internet. Por otro lado, también es muy interesante que el ciclo de la venta de artesanías sean también ciclos globales. Uno va a un mercado de artesanías en un mercado mexicano, y va a Caracas o está aquí y encuentra con mucha frecuencia la misma artesanía que se está vendiendo en estos lugares. Hay un cierto mercado de galerías. Sao Paulo aparece en una posición un poco mejor que la de México. Hay bibliotecas, editoriales y librerías. En el caso de la Ciudad de México hay un nivel de industria editorial más alto que el que hay en Sao Paulo, aunque en Sao Paulo hay más bibliotecas de las que hay en México. El tiraje de los periódicos es bajo. Anoche o antenoche conversábamos sobre que el lector de la prensa parece ser que es un personaje en proceso de extinción, ¿no? Es casi un accidente. Mi cuñado, que es biólogo, diría que es un celacanto, ¿no? Algo que ya no debería existir en este momento. Pero, digamos, la Ciudad de México es la única de estas 5 metrópolis cuyo periódico más leído no es un periódico generalista, sino un periódico deportivo. Este periódico, ¿no? Es un periódico deportivo y es el periódico más leído en mi ciudad. Entonces, estos otros lugares, esta prensa, que es la más leída, es una prensa generalista. En cuanto a los medios electrónicos, número de estaciones de radio, de televisión, estamos en la misma situación de Sao Paulo. Sao Paulo, según estos datos, está más arriba. En el entretenimiento, México se encuentra en una situación más o menos equilibrada entre el video, los teatros y los cines. En fin, hay algunas ventajas en los servicios, agencias de viaje, centros comerciales, donde despunta Sao Paulo con respecto a Buenos Aires y México. Algunas ventajas que intentan ser aprovechadas para el impulso de esta nueva situación de la economía creativa, pero que debe ser compensada con otras estrategias que atienden a las políticas locales. Bibliotecas, en América Latina están el famoso caso de las bibliotecas en Medellín, las usinas de cultura en Uruguay, las orquestas juveniles en Venezuela. A mí me interesa mucho el proyecto de las usinas en Uruguay, en Montevideo en particular, porque son, yo creo que el mejor ejemplo que conozco de ser ventanas hacia lo global.
la idea de las usinas no es solamente tener un centro cultural, sino poner a disposición de los usuarios de los barrios nuevas tecnologías para la creatividad, estudios de radio, estudios de grabación, estudios para producir programas de televisión, en fin, eso es lo que está poniendo las usinas, son fábricas, ¿no? Para que estos barrios encuentren en esta infraestructura cultural ventanas para acercarse al mundo global. En particular, esto tiene que ver con el despliegue de la sociedad del conocimiento, con la generalización de las nuevas tecnologías. Voy a pasar ya rápidamente. En el caso de México hay un proyecto del gobierno de la ciudad que se llaman las FAROS, Fábricas de Artes y Oficios. Están colocados en la periferia de la ciudad. Hay uno en particularmente muy exitoso, el primero que se fundó, y se han venido creando unos 5 más, todos ellos en barrios populares. Hace un momento en el café conversaba con algunas de ustedes y les manifestaba una crítica que yo he hecho a este proyecto Faros, que me parece exitosísimo, me parece muy bueno, pero me parece que están encerrados en los barrios populares. Yo le comentaba a la directora de este proyecto que los faros también deberían instalarse en los barrios de clase media, en los barrios ricos de la ciudad, porque era la única manera de permitir que se diseñaran políticas de interculturalidad, que los chicos de los barrios ricos fueran a los otros centros culturales y expresaran su creatividad, y sucediera lo mismo con los chicos de los barrios pobres acudiendo a los barrios ricos de la ciudad. Ella me decía que por razones de equidad, por razones de justicia y posiblemente por razones de presión política, de clientela política, no se había diseñado así estas políticas. A la larga yo veo un problema. Son políticas que tienden a la compensación, que tienden a la equidad, pero que tienen el riesgo de fortalecer la segregación, si no se combinan con otras políticas. Bueno. En otras ciudades se han desarrollado otros proyectos. Ayer mencionaba yo la diferencia entre Ciudad Juárez y Tijuana, ambas ciudades fronterizas. Tijuana es quizá una frontera más compleja. Se dice, bueno, en general la frontera mexicana con los Estados Unidos es una frontera única. Es en realidad la frontera del tercer mundo con el primer mundo. Y no hay en ese sentido una frontera igual en el mundo. Tijuana es en particular, de todos los puntos fronterizos, el más dinámico de todos, ¿no? Son 70 millones de cruces al año, ¿no? Lo que representa pues, un tránsito muy importante. Y Tijuana en particular, en general las ciudades fronterizas se desarrollaron en México en medio del desierto. El norte de México es desértico. En la época colonial fueron pequeños poblados y solo se empiezan a desarrollar a partir de las políticas americanas. En 1916 se prohíbe la venta de alcohol en los Estados Unidos y eso permitió la expansión y el florecimiento de la frontera mexicana, porque iban los norteamericanos, vecinos, a beber, ahí a comprar, a contrabandear tal vez alcohol. Esa política se termina en el año 32, después viene una política de la maquila. En los últimos años, las ciudades de la frontera son los lugares donde los adolescentes norteamericanos van a beber, porque la edad legal para beber en los Estados Unidos es 20 años y la edad legal para beber en México, si es que a alguien se le ocurre pedir un documento, sería los 18 años. De tal manera que en las noches de los jueves, de los viernes, las ciudades mexicanas se convierten en un lugar de regocijo para los adolescentes, cosa que se ha convertido en un problema dada la inseguridad. Tijuana es una ciudad que yo personalmente no conozco, y no conozco porque no me han invitado, y no me han invitado porque no hay antropología ahí. Como no hay indígenas, como no hay
no hay estas poblaciones tradicionales, la antropología en Tijuana casi no se ha desarrollado y normalmente han surgido otro tipo de centros de investigación. Pero hay varios trabajos de García Canclini. García Canclini descubre la frontera mexicana antes de escribir Culturas híbridas y ese trabajo creo que le impacta mucho para la escritura de ese texto. Es un lugar que forma un conjunto, San Diego y Tijuana forman un conjunto, que entra en una grave crisis cuando el narcotráfico se posesiona de la frontera y en particular de Tijuana. A partir de los años 90, por iniciativa local, se empieza a desarrollar un festival cultural que es Insight. García Canclini tiene un texto que lo pueden ustedes buscar en la red sobre este festival, hace la crónica de una edición del festival del año 97 o 98, y tiene unas observaciones muy interesantes, sobre todo sobre la gestión y sobre los productos. Sobre la gestión, por ejemplo, es una apuesta económica muy fuerte que hace el gobierno local junto con el sector privado y con el gobierno federal. Insight es un festival promovido totalmente por el sector privado. Los organizadores forman parte de colectivos de empresas, aunque reciben subsidio público del Estado, del municipio y de la federación. Invitan a la creación artística, pero los creadores, para producir y exponer en Tijuana, debían pasar una estancia en Tijuana, debían conocer la ciudad, visitarla y luego producir. No podían colocar la obra en Tijuana sin haber estado en Tijuana. Y ese proceso les lleva a crear obras muy interesantes. Perdón, apreté una tecla que no debía y que no... quizá la más notable es esta, una obra que muestra, digamos, una concepción interesante de la frontera, ¿no?, sobre este caballo de Troya de dos cabezas. ¿Quién está invadiendo a quién? No hay nada escondido en el vientre de la escultura, en el vientre de la bestia, se está difundiendo. Esta es una escultura, pero la van presentando artistas nacionales y extranjeros que tienen, esta es parte de una colección de fotografías que se produce ahí. El Festival Insight ha sido visitado en otros lugares, pero lo más interesante es la reflexión que se hace desde la propia ciudad y los propios agentes creativos. Un performance como un hombre bala de circo que se coloca en el lado mexicano y que es disparado hacia el lado americano, llevando su pasaporte en la mano, representa, digamos, una posibilidad interesante para comprender, para reflexionar sobre la propia frontera y sobre todo para lograr la revaloración de la identidad de este lugar, que es un lugar totalmente artificial, es un lugar que surge del desierto, que es creado por el hecho mismo de la frontera, ¿no?, por el hecho mismo de la administración política norteamericana que requieren este punto de encuentro y que a la larga ha servido para hacer de Tijuana un lugar de creatividad y que todo lo otro que también tiene delincuencia, es una ciudad, dicen, muy fea en general, ¿no?, quede como en segundo término. Los habitantes de Ciudad Juárez miran el proceso de Tijuana como la fórmula adecuada para dejar de salir en el mundo cada vez que hay masacres, secuestros, descabezamientos, en fin, que es la forma como se conoce Ciudad Juárez. Ellos buscan encontrar, ¿no?, en el desarrollo de sus fuerzas creativas una posibilidad de presentarse ante el mundo con otro rostro, sabiendo que lo otro seguirá existiendo, seguirá
desarrollándose, pero no será lo único que presente a Ciudad Juárez en el mundo. Estas son, digamos, algunas cuestiones que yo termino proponiéndoles esta manera de pensar la economía creativa a partir de 3 ejes. Un primer eje sería la ampliación de la infraestructura cultural, la recuperación de espacios, la regeneración urbana. Un segundo eje sería pues, la ampliación del espacio social, la creación de ventanas para que los sectores populares se asomen a la globalización y a partir de ello encontrar pues, esta relación, esta interfase de promoción, desarrollo de las industrias culturales, especialmente de las pequeñas industrias. Este sería, digamos, la conexión que cabría hacer entre los 2 grandes despliegues, el despliegue de la infraestructura, el despliegue de la culturización de la sociedad.